simple era la forma en que hablaban, la forma en que relataban, aunque fueran situaciones que no eran abstractas. Aide no tenía ninguna abstracción, sentía que había sido engañada y que era arrastrada, que la pulsión de la sexualidad la arrastraba. Ella literalmente decía que se convertía en la perra que gozaba, que perdía momentáneamente humanidad y se convertía en eso, y que entonces él era culpable de arrastrarla a esa situación. El personaje de Analía era todo lo contrario, la experiencia le posibilitaba asociar con el mundo de la caverna, porque estaba el hilo de Ariadna, que se generaba un encuentro sexual donde él tiraba de un hilo que salía del sexo del personaje, y eso los comunicaba, los unía. Pero por otro lado también era una excusa para hablar de las apariencias, del mundo de las apariencias, del mito de la caverna. Por supuesto que cada una de las hermanas pensaba que la otra estaba chiflada, por lo menos el comentario de la del medio en relación a la mayor era que estaba totalmente chiflada, que era un disparate lo de la máquina, y que además intentara educar a la menor, a Bettina, el personaje que hacía Gaby, en eso era un delirio por parte de Aide. En eso no sé, me parece que trabajábamos mucho sobre como ejes de vínculos, por decir así, familiares, saturados con estos disparates y con estos temas, pero los celos, a quién quiere Reinaldo, a quién elige, etcétera, ¿no? Sí, también había mucho diálogo con toda la literatura previa, ¿no? Me parece que hay algo de todos los materiales que rondaban, hacían que la construcción del mito, aunque sean chapuceros, barrial y decaído, tuviera también algún vínculo con todo eso que se sabía, ¿no? Y también eso se notaba mucho en la escena del final, o en la coda, que tenía que ver con esta cosa más teatral, donde ellas preparaban este acto, donde lo llevaban a él, lo obligaban a participar, y me parece que eso tiene que ver con todo ese mundo que estaba detrás, que siempre también un poco el universo tuyo del teatro, ¿no? De eso que está siempre presente, ¿no? Sí, porque me parece que por ahí, personalizando más un poco donde más duele, había una discusión entre los modos amorosos o qué era el amor, o cómo se vivía el sexo, o cómo lo vivía las posiciones de cada una de las hermanas, pero también había un subtexto que era que tanto Analía como yo también, en nuestra participación en el Sportivo, teníamos modalidades muy distintas de encarar la actuación. Entonces, me parece que en esa elección también de nosotras ahí, eso también se ponía en juego, y donde también algo de lo que fue hoy bromeamos, que fue un proceso de ensayo de casi 2 años, esa experiencia teatral después, digo, yo por lo menos como actriz, que era una actriz sobre todo organizada alrededor de mi campo emocional, había algo de todo un manejo técnico y formal que había en Analía, y que se me demandaba mucho desde la dirección, que fue como de un gran aprendizaje para mí. Y me parece que al revés también, o sea, que ese estilo tal vez más naturalista en algún lugar, por ahí también la otra actriz que era Gaby Ditty-James, también quedara contagiada sobre de qué lado encarar la actuación. Entonces, esas dos posiciones en relación a la sexualidad también se trasladaban a posiciones de actrices jóvenes en relación al teatro.
y me parece que también estaba muy en juego, creo Analía ya había trabajado con Bartiz en el corte, ¿no? Si no me equivoco. Pero bueno, tanto para Gaby como para mí era nuestra primera vez de ser dirigidas por nuestro maestro, digamos, y para Ana también se jugaba eso. Algo que me parece que es importante del esportivo y que me parece que se trasladó a la formación, la idea de los actores y las actrices como lugares donde la dirección imprime, ¿no? Como colaboradores de la creación, uno sabiendo que tenía una responsabilidad. Yo me acuerdo una vez una frase de Bartolo, en algo de las tantas cosas mal que hacía, que me dijo, si vos no actuás esto no va a estar en la obra, o sea, esa responsabilidad de que como actor uno se hace cargo de líneas narrativas que si la pifiás, la obra pierde esa línea, y entonces me acuerdo que me quedó muy claro esa necesidad de ver cómo uno se hacía cargo de contar bien su línea narrativa, ¿no? Y sí, por ejemplo, en relación a esto que dice María, hay algo de toda la actividad Platón, que es eso que se leía del programa, de lo que el personaje de Analía nombra como la forma de sexualidad con el personaje de Fernando, que tenía, y esto que hablábamos de si esos estribos eran de tal lado, de tal otro, gran parte de ese mecanismo es lo asombrosamente plástica que es Analía en el movimiento de sus brazos, su cuerpo, pero sobre todo la situación de sus brazos, que son muy largos y muy bellos, y con unas manos muy bellas, y que entonces cada vez que las desplegaba era como un cisne, como algo así, muy poético el movimiento. Entonces, digo, en ese sentido, me parecía que ciertos elementos de irrealidad del comportamiento de ese personaje tenían que ver con la singularidad aportativa del tono que ella le imprimía, así como el dolor que manifestaba el personaje de Aide, o la potencia un poco disparatada y adolescente que tenía Bettina, que en medio lo quería abrazar a Reinaldo y le hacía mal, lo destrozaba, lo lastimaba. Digo, eso me parece que fue muy determinante siempre. Sí, además algo que decía María, me parece que el proceso realmente fue largo y fue intenso, ¿no? Pero estuvo bien, perdón. Y muy intenso. No, pero mira lo que dice María, que me parece que es muy interesante, que es como siempre lo personal está presente en el trabajo, ¿no? Y me parece que en este trabajo era muy ostensible por un lado, esto que dice María, como de las líneas de actuación, ¿no? Y creo que eso estaba no solamente planificado en un punto por la dirección, sino también potenciado, como diferenciar esas líneas y ponerlas en conflicto y que eso también sea temático de la obra, ¿no? Y que creo que ahí también se colaba algo de los universos femeninos, digamos, como de diferentes puntos de vista femeninos con respecto a el vínculo con los hombres, a la sexualidad, ¿no? A cómo transmitir la sexualidad a las nuevas generaciones, ¿no? Me parece que había algo de eso que estaba en fricción constante, ¿no? Sí, y me acuerdo también, mi personaje tenía una línea en esto que señalaba Bartiz
que se sentía dominada por su pulsión, que en ese sentirse dominada llegaba a una instancia donde ella decía que podía olvidar sin ninguna responsabilidad. La idea también de las distintas funciones que cumple la sexualidad como descarga, como drenaje, ¿no? Donde una de ellas es la conducción amorosa, pero también había otras alternativas que ellas se daban cuenta, y por eso estaban tan atrapadas, que la sexualidad les permitía en relación a unas existencias un poquito acotadas que tenían, porque eran mujeres que no tenían ningún despliegue en el afuera, que estaban en esa atmósfera de sexual y de competencia y de unión con este hombre y de adoctrinamiento de la más chiquita, y también de muchas lecturas y muy en sus cabezas, ¿no? Que algo también de esta atmósfera se trasladaba a lo que era la puesta de la obra, una apuesta que tenía un espacio muy particular, donde también había toda una fuga del patio, de un pasillo oscuro, donde también era, ¿no? Como si uno se metiera en la caverna, se metiera en el sexo, se metiera en las oscuridades del pensamiento, había como algo muy, con mucho rebote, ¿no? Que era eso, como muy particular. Sí, también recién Analía decía lo de lo teatral, porque había como 3 planos, ¿no? Estaba el primer plano del que producía el telón inicial, donde se presentaban los personajes de una manera así nítidamente teatral, era como si fuera el comienzo de un music hall, disparatado y raro, pero después eso se abría y uno se introducía en un ambiente, pero que a su vez tenía otro telón que cuando se abrían aparecía la profundidad del patio con sus plantas, y aparecía la casa y ese universo, pero que nítidamente para el que espectaba estaba diferenciado esas capas, ¿no? A mí me parecía que era bellísimo espacialmente. O sea, me parecía que cuando aparecía el patio y había un momento que la mandaban a la chiquita, la mandaban para el fondo, que estaba oscuro y que ella decía que no quería, que tenía miedo, porque era evidente que la mandaban a ver si el otro la atacaba, era como mandarla al lobo. Y me parece que estaba ahí muy conseguido algo que en estos tiempos se reflexiona mucho en relación a lo femenino, que es ese terror, ¿no? Algo de un terror por algo que puede llegar a pasar, o que está en potencia, que puede pasar en relación a lo que es el encuentro con lo masculino. Eso estaba como muy transitado por los personajes, y también era muy particular cuando vos veías quién era el que les daba ese miedo, cómo era que era este personaje tan devaluado, tan enfermo, tan caído, a la cual ellas también les exigían, ¿no? Era muy simpático, que había un momento donde jugaban a las cartas, donde si él perdía o ganaba, había como una exigencia también en relación a la idea del ganar, ¿no? Del campeón, del que la tiene arriba todo el tiempo. Me parece que la obra, de algún lugar, en esto de lo masculino y lo femenino, ponía en circulación lugares muy comunes, lugares que ahora están siendo muy revisitados y opinados y deconstruidos, digamos, en relación a eso, a cómo se da ese encuentro que vos decís, que sentís que es un encuentro imposible, que lo masculino y lo femenino hay un lugar donde que están desencontrados también, ¿no?
Me acuerdo también de una situación donde todo este tiempo que llevaba la reflexión sobre la obra, las ideas, el traer todas las ideas de la tradición sobre el Don Juan, las asociaciones de Bartiz, las nuestras también como mujeres en esa situación. En un momento esto que contaba Bartolo era tan florido, estaba tan atravesado por esos temas. La otra vez pensaba, que por ahí no es el momento, pero la cantidad de cosas que a las actrices de esa obra nos pasaron personalmente durante todo el proceso de Donde Más Duele, cosas como muy determinantes, muy claves en nuestra vida, por nuestras edades, por el momento que estábamos pasando, y que bueno, que se filtraban también en lo que es la obra, ¿no? O en la forma que, hablando del proceso creativo, que Bartiz tiene un poco de eso, de tomar mucho la impronta de ese actor, ¿no? De también ceder en ideas porque ese actor empieza a fundar una nueva idea y en esa fricción, bueno, aparece algo que potencia la obra, que potencia a la actuación y que obviamente es teatral, ¿no? Además veníamos del menemismo, ¿no? Claro, 2003. También eso, veníamos de toda la experiencia de los 90 y de ese periodo que también hablaba del mito devaluado, digamos, el ensayo ese que vimos terminaba y decía 16 de diciembre del 2001. Yo no podía dejar de pensar como, no faltaba nada para que todo colapse. Había un sentimiento de que la Argentina estaba desapareciendo, de destrucción, de caída. Entonces también me parece que todo el texto era una mirada muy antimasculina. El espectáculo tenía una mirada, la verdad que Reinaldo era medio pobrecito, digamos, ¿no? Estaba vencido. Me parece que tenía una mirada masculina, pero también muy antifemenina, porque también los lugares de las mujeres, me parece que hay algo de lo que decía María, del cambio en estos casi 20 años, de pensamientos con respecto al vínculo entre lo femenino y lo masculino, que es muy grande. Yo creo que hay cosas de la obra que serían leídas totalmente distintas hoy. Seguro. De lo que momento. Sí. Me parece que es algo para pensar también. Y hay algo donde el lugar de las mujeres es muy, no es solamente triste o acotado porque está en función de el hombre, digamos que hay algo como falocéntrico en ese vínculo, sino también por cómo se enseñan cómo son esos vínculos, ¿no? Me parece que lo que decía María de que su personaje se olvidaba, ¿no? Digo, o el nivel de sufrimiento que tenía el personaje en su vínculo con la sexualidad, me parece que es algo que era un mandato de alguna manera, ¿no? En la obra. Me parece que ahí es donde la obra no es antimasculina, sino que No, yo tal vez lo dije mal, no era antimasculina, era realmente muy penoso el personaje de Fernando. Claro, pero es más penoso ver que 3 mujeres jóvenes estuvieran tan necesitadas de ese mito, a tener que proyectarlo en este cuerpo que no podía sostenerlo. Claro, no podía dar cuenta él, no. Eso. Sí, tal vez el mandato es como también algo, porque el tema de la sexualidad, ese mandato de
digamos, desarrollar la sexualidad, tener, digamos, por decirlo brutalmente, hay que coger, digamos, ahora también se está revisando, pero que en una época, digamos, desde la aparición del psicoanálisis, etcétera, parecía que si no desarrollabas esas acciones, si no, con todos como modelos también muy hegemónicos de cómo hacerlo, te estabas perdiendo algo, y hoy me parece que inclusive, además de poder desplegar la sexualidad, hay hasta posibilidades de personas que pueden decir con mucha tranquilidad, no estoy interesada en lo sexual, o retirarse de esa situación, o tener otro tipo de vínculo que por ahí por la sexualidad hegemónica sería criticado, ¿no? Estoy acordando, no sé por qué, del pozo. Y me acuerdo, nosotros teníamos muchas dificultades en un momento dado, o yo tenía muchas dificultades con el armado totalizante. Y entonces pensé en pedirle ayuda a Ricardo Piglia, a quien todos conocíamos y admirábamos enormemente, admirábamos su literatura. Entonces lo llamé por teléfono y muy amable, él empezó a venir a los ensayos. Y el primer ensayo al que vino, nosotros usábamos un pozo que estaba frente al galpón, que tenía una tapa, que sacábamos una tapa, que era un desagüe de los pluviales de los techos del Sportivo. Entonces era un pozo de unos 80 centímetros más o menos de lado, por otro tanto de profundidad. Y entonces lo primero que le dijimos a Piglia cuando vino, dijimos, mira, tené cuidado con el pozo, porque lo dejamos abierto, así que guarda. Sí, sí, por supuesto, dijo él. Entonces empezamos a ensayar y de repente paramos un rato para tomar un café y entonces nos dirigimos hacia la cocina y el pozo se lo tragó a Piglia. Cayó de cabeza, que nos pegamos un susto tremendo porque cayó, diríamos mal, cayó así, dijimos, se debe haber, y él se levantó como si no le hubiera pasado nada y como si eso no hubiera ocurrido y siguió caminando perfecto. Y después, bueno, después no se concretó su trabajo porque él decía, pero ustedes cambian, cada vez que vengo a ver un ensayo son cosas distintas, decía. Entonces no, es imposible porque hay muchas obras, habría que escribir muchas obras o algo por el estilo. Muy generoso. Él decía que nada, que la tenía que escribir, que ya me iba a salir, que eso era tan personal que no había ninguna posibilidad de otorgarle ordenamiento desde afuera, ¿no? La obra, el primer ensayo de Donde Más Duele, el primer Don Juan de Donde Más Duele, fue Urdapilleta. ¿Sí? Que sí, digamos, desde mí fue la única vez que yo estuve, que yo ensayé con Esther. ¿Qué? ¿Sí? No me acuerdo. Sí, ¿te acordás que fue un ensayo? Me acuerdo un ensayo donde yo sentía una ola, o sea, era un actor que te hacía vivir olas así muy particulares. Y bueno, después, que creo que te había pedido Urdapilleta, que quería hacer un espectáculo, que quería, ¿no?, actuar, sí, ser dirigido por vos nuevamente, ¿no? Sí, pero le duró poco ese enamoramiento. Claro, le duró poco. Y después estuvo el Pollo. Sí, eso, estuvo el Pollo. Estuvo Alfredo Ramos unos ensayos, y también tuvimos dificultades y estuvimos un tiempo hasta que vino. Sí, y te acordás que un día vino Pavlovsky. Pavlovsky vio un ensayo para ver si. No, me muero. Confesó, Pavlovsky dijo, no, son tremendos, ustedes son tremendos. Dijo, no. Muy bueno. Todo lo que pasó.
Sí, sí. Un casting. Sí. Sí, me parece que por ahí esto que dice Bartice, había mucha grositud que a veces tampoco es garantía de que eso te va a concretar, porque como todos teníamos muchos asuntos en la cabeza, o sea, cualquier elemento era interesante, pero a la vez no le venía o no le era totalmente pertinente a la obra. Sí, muy... Había sí también, insisto sobre eso, una clara, porque eso lo traía Analía también. Yo había leído y todos habíamos leído una cantidad de Don Juanes enormes. Pero enormes, no quiero exagerar, pero 10 o 12 Don Juanes distintos, que hay de los más variados, inclusive hay un Don Juan donde Sganarelle deja de ser simplemente el acompañante, como el ballet acompañante, y es un hijo. Y realmente había una información y circulaba, esos textos circulaban como una especie de caldo de ideas o de textos. Finalmente lo único que nosotros hacíamos era rescatar la escena final donde doña Elvira dice unos textos muy admonitorios y clama al cielo para que además en las versiones originales el cielo se manifiesta y cae un rayo, claro, que lo elimina a Don Juan. Claro. Que además también es castigado por la figura política. Siempre entendimos que ahí también había una discusión. Claro, el comendatore es la figura política que sanciona a Don Juan, que ahí hay una transgresión a un orden no solamente moral, sino un orden político que debe ser sancionado porque transgrede un nivel de organización y algo por el estilo. Entonces, a veces el intento era un poco desmesurado en el sentido de tratar de contener las formas grotescas que íbamos desarrollando, y las formas grotescas en el sentido de un absurdo o un campo poético, pero al mismo tiempo reconocible, elemental. Me acuerdo que había un supermercado que era el Sirio, que quedaba a una cuadra del Sportivo, y bromeábamos de que las verduras que trituraban las iban a comprar al Sirio, que después habían desarrollado una quinta, una especie de pequeña huerta, de donde sacaban la selga, la lechuga, para triturar, etc. Pero ese elemento tan ingenuo, además, se le sumaba que Aide mezclaba entre la lechuga y las hojas de acelga textos. Sí. Textos de los distintos Don Juan para obligarlo a que el otro no negara su pertenencia a esa estirpe y dijera los textos que tendría que decir. Porque se hacía necesario para el ritual, para hacer la escena del final, de alguna manera era necesario que Reinaldo, aceptara cumplir ese rol, ¿no? Claro, que es interesante por ahí en esto que hablamos del tiempo que pasó y de cómo sería donde más duele visto desde ahora, que mucho de esto que vos decís, de a veces reducciones que se hacen sobre lo femenino, bueno, está loca, como mujer, digamos, parte de los tantos reclamos feministas es ser legitimada, que alguien te reconozca y te diga, tenés razón, estuve mal, pasó tal, digamos, que ese tratamiento no reducido, esto de que vos decís de decir las palabras, de que no es menor que alguien se arrepienta y reconozca, y que muchas veces hasta es
suficiente, ¿no? Vos sí, simplemente reparador. ¿qué? Reparador. Totalmente reparador, pero y a la vez también la enorme dificultad que a lo largo de todos estos años ha habido para que esa reparación, esto que parece menor, suceda, ¿no? Y que, o sea, recién ahora, en los movimientos que las personas estamos haciendo, eso empieza a escucharse como valioso, ¿no? Sí, también pensaba, Analía, vos tenías, tu personaje, no vos, digo, Hay que ver, yo también capaz que... no, ella tenía, cuando la educaba a Bettina, la educaba en el artificio. Ajá. Parecía ser como que asumía la idea de actuar el lugar y de una conducta artificial, ¿no? Como una pedagogía ingenua en un aspecto simple, pero más relacionada con el artificio de la actuación, a diferencia de lo que era la pedagogía de Aide, que era más conceptual, por decir así, que era más, sí, más moral, más, con un nivel de organización como si fuera la verdad. En cambio, el personaje de Analía asumía totalmente la idea del artificio. Y había... Sí, porque había algo, también un poco volviendo a lo que decía antes María, digo que había algo en el personaje ahí de que esto de desaparecer, como de perder conciencia, ¿no? Me parece que es algo que va tanto a la sexualidad como a la actuación, ¿no? Que hay algo que se cree como también un valor de la actuación, que es perderse, ¿no? Claro. Como la idea de perderse en el personaje, o de perderse en la emoción, por ejemplo. Y me parece que había algo del personaje de Nenucha, que era lo que yo hacía, que tenía que ver con una hiperconciencia más que una pérdida de conciencia, ¿no? Sí. Que lo que tenía más que ver con la caverna, con la luz al final o sea, que esa oscuridad servía para ver la luz y que la luz era el conocimiento. Y que entonces había algo que creo que también está muy vinculado con la actuación, que tiene que ver con que la actuación es un medio para tener una conciencia más amplia, más que para perder la conciencia. Claro. ¿no? Y Sí. ahí me parece que estaba lo de la educación en el artificio, ¿no? Que yo lo que creo es que algo en lo que pensé después, con el tiempo, es que también hay algo donde, pensándolo desde ahora, algo del momento en el cual mi personaje le enseñaba a la pequeña cómo comportarse con Reinaldo, había algo que tenía que ver con el decir no y decir sí, que me parece que es un tema que hoy en día sería totalmente, requeriría por lo menos un llamado de atención, un subrayado, una observación sobre ese tema. Pero parece que tiene que ver con algo de lo que decía María, del miedo, ¿no? Como de lugares que hoy en día están leídos de otra manera, ¿no? Y ahí me parece que también un peligro actual, para mí, que tiene que ver con estas luchas o variaciones o cambios de paradigmas y de pensamientos, lo del miedo me parece que es un peligro también, digo, que la conexión con con lo masculino, incluso con la sexualidad, sea a través del miedo, ¿no? Que me parece que sería algo a tener en cuenta también leyéndolo desde hoy, ¿no? Como que me parece que un peligro también sería el puritanismo, ¿no? Ante, o sea, una malformación de la lucha de la conciencia podría ser decir, bueno, no me acuerdo mucho de un cartel en una marcha de una chica que tenía un cartel que decía, mi cuerpo no se toca. Y no, digo, ahí no. Mi cuerpo no se toca, mi cuerpo se toca por quien yo quiero, cuando yo quiero, digamos. Claro. Y ahí parece que la lectura del
de sí que no, y que la chiquita decía, pero si es un sí, y el texto era, a veces no es sí. Es un texto peligroso visto desde ahora. Sí, ahora por supuesto. O sea, un texto que requeriría, el teatro no puede ser una bajada de línea moral nunca, pero sí requeriría una reflexión por alguno de los personajes, ¿no? Sí. A mí siempre me parecía que eso estaba muy, como, por decirlo así, ingenuamente protegido porque era como también cierta complicidad entre la hermana más grande, que la está como una pedagogía un poco mersa antes de ir a la fiesta. Quiero decir, fíjate cómo te peinás, fíjate. Entonces, quiero decir que esa situación sobre el lenguaje, sobre la negación, sobre la afirmación, no parecía tener, por lo menos en el personaje de Nenucha, no aparecía tan nítidamente la cosa pedagógica que sí tenía Aidé. Quiero decir, Aidé tenía una voluntad pedagógica de imponer, por decir así, lo normativo. Parecía que Nenucha tenía una cosa no más crítica meramente, sino que por momentos tenía algo más ambiguo, no estaba tan aferrada a que las cosas eran de una única manera. Esa era mi sensación con ella. Claro, pero igual había un lugar de pedagogía, que también le enseñaba a fumar, le enseñaba alcohol, me parece que sí, había algo de tratar de una pedagogía, por ahí no desde un lugar tan moral, pero sí de compartir un saber, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y además también parecían, eso que decía hace un rato María, que ambas parecían luchar un poco por el dominio de Bettina, por ese destino que se... Sí, que también, esto que decíamos antes, que suponete que uno dice, bueno, la actuación, juego y compromiso, ¿no? Me parece que, digamos, Nenucha, porque uno podría pensar en Nenucha como alguien tal vez, como que la otra era más pesada con lo amoroso, con lo sexual, más densa, Nenucha más aligerada, pero sin embargo me parece que el personaje de Nenucha llevaba a un lugar de potencia el juego, la idea del juego, esto que contaba Analía, y la otra, digamos, el tema del compromiso, de ser amada por una situación auténtica, ¿no? No importa cómo soy ni qué me pongo, y seré deseada de esta manera, si me deseas, me deseas de todas las maneras. Tal vez me parece, volviendo a lo anterior, que en una de esas, lo que la obra por ahí ahora se replantearía es esa idea dual, ¿no? Media binaria, que uno dice, bueno, esto que decíamos antes, ahora hay un pluri, hay por ahí esto que vos decías, Analía, de mi cuerpo no se toca, uno diría, bueno, hay alguna que por ahí entró al nuevo paradigma por ese lugar, bueno, hasta que lo cambie, por ahí ese lugar también puede ser admitido, mi cuerpo no se toca, o te lo puedo escuchar, o como el otro argumenta, mi cuerpo no se toca, pero esa diversidad, digamos, me parece que es lo que ahora marca mucho, ¿no? Como que no hay algo hegemónico, ni siquiera binario, ¿no? Pero sí me acuerdo, había inclusive, me acuerdo la pecerita, la idea de lo juguetón de todo, de lo visual, de la cosa magnética que produce la forma, ¿no? Que también estaba muy lindo. Yo pensaba recién, cuando vos decías, Ana, lo de Aidé en relación a, creo que el texto que decía es, me gustaría tener una enfermedad mental, sí. Olvidarme. Sin ninguna responsabilidad. Sin ninguna responsabilidad. Claro, yo lo pensaba, siempre lo pensé como un texto político, porque era
porque era la época también de la traición de lo que fue la expectativa que generó el Frepaso, Chacho Álvarez, la Meijide, quiero decir, a la caída de Menem y a la visión monstruosa de ese periodo y de ese decaimiento espantoso, como si hubiera un sentimiento de tal desazón que uno a veces quisiera eso, tener una enfermedad mental, distanciarse de manera, no tener ninguna responsabilidad consciente, por decir así, con la realidad, ¿no? Lo pienso también ahora en relación al tema de la pandemia, de la tragedia en la cual estamos inmersos, como por momentos la sensación abrumadora del pensamiento y de la ausencia de salida que por momentos genera la conciencia. Entonces, como una especie de idea irresponsable de no tener nada, no querer enterarse. Yo siempre lo pensé un poco en esa época como una actitud, ¿no? De ante tanto dolor, ante tanta caída, ante tanta falsedad, etc., eso, no pensar. ¿Podés contar lo del director en París, María? No, antes de arrancar el vivo, un poco hablamos del tiempo de los ensayos y de las giras bastante poderosas que había hecho Donde Más Duele, digamos, de París, de Chaillot, bueno, de Madrid, de Torino, digamos, muchos lugares así muy grosos, y que nos acordábamos con Bartolo que el primer día que llegamos a París, dejamos las valijas y había ganas de comprar agua en un supermercado, era el horario como que estaba todo cerrado, salimos con Bartolo caminando un desierto, París al mediodía, y vemos a una persona muy peticita caminando, que nos llamó la atención por lo peticita. El peticito se da vuelta y era Polanski, Roman Polanski, caminando solo por París, y ya sí fue como la cosa de la sofisticación, ¿no? De Villa Crespo a caminar por París y encontrarte con Polanski. Me acordaba eso también. María nos está contando la parte más sabrosa de la anécdota, que es que ella le dijo, Polanski. Y Polanski no le dio ni 5 de pelota. Por ahí porque se lo pronuncié mal el nombre. No. Sí, debe estar acostumbrado a eso, pero María estaba dispuesta a besarlo y abrazarlo y hablar con él. Sí, bueno, y también me acuerdo de William Dafoe, que también nos vino a ver, no sé si era en el Hebel o dónde, sí, que le quise dar la mano y me dio una mano fría, enclenque, sin ninguna gracia. Sí, como María, los programas estaban muy buenos, ¿eran los que también los usaban acá en Buenos Aires o los habían hecho para la gira? No, de acá. También, ¿no? Estaba buenísimo. Y aparece toda una idea del hilo de Ariadna en Nenucha, en el personaje de Analía. Sí, cómo es muy se lindo todo introducía. Eran preciosas las imágenes también en relación a eso. Todo el tratamiento. No me acuerdo cómo era el procedimiento técnico con el hilo de Ariadna. Tengo ese don todavía, quiero que lo tenía enganchado en la bombacha. Tenía una bombacha especial con un hilo dorado. Sí. Precioso. Era precioso, era una tontería, pero era visualmente precioso. Vos lo hacías extraordinariamente bien y lo transformabas en algo noble. Era sonso, pero ver ese hilo dorado extendiéndose... Sí, también
Vos que hace poco recién recordabas lo del comienzo, lo de los caireles, ¿no? También yo recuerdo particularmente en las obras esos momentos que son muy físicos y que tienen un momento de mucha, o sea, dentro de una partitura muy cerrada que tenía la obra, donde había un tratamiento rítmico y musical, donde había algo que se repetía y que se trabajaba mucho en la repetición, que tenía que ver con el ritmo, básicamente, que es esto de la máquina que aparece en tus obras en general. Me parece que esos momentos, como el momento de los caireles y el momento del hilo, son momentos... Se quedó. Se quedó. Justo. El momento del hilo. Ana. Bueno. Yo una cosa que recuerdo de los ensayos es que ensayábamos, ¿no? Ensayábamos. Yo hablaba y ellas no me decían nada, me miraban en silencio y a mí me generaba una paranoia espantosa, porque sentía no les gusta, no les... Ahí volví. Ahí está. ¡Qué foto! Increíble. Ahí estamos, de vuelta, retomamos. Speedy, porque hoy me cambiaron, me pusieron toda una conexión nueva y ahora no funciona de nuevo. No, ahora estás perfecta. Estoy con datos, no con Speedy. No, lo que decía, digo, pues me quedé atrás cuando se frizó mi imagen. No, que digo que ese momento del hilo, me parece que es también desde la actuación un momento donde una puede también como volantear cómo viene la función, ¿no? Como que son esos momentos en la actuación en los que son muy físicos, porque era un momento que era absolutamente físico ese, ¿no? Lo que sucedía con el sonido y con el cuerpo, y que creo que esos siempre son momentos que sirven como para reconectar con el presente absoluto, ¿no? Que se agradecen mucho desde la actuación tener esos momentos, como era el comienzo de los caireles, que por ser el comienzo de la obra me parece que era como una forma de entrar al palo. Y el momento del hilo de Ariadna, me acuerdo que venía ya sobrepasada la mitad de la obra, y que también es un momento desde otro lugar como para reconectar con algo más físico y por ende más del presente, ¿no? Que siempre es interesante eso en las obras que posibilitan eso, ¿no? ¿Y qué era lo que decías cuando te sentabas en el sillón, que era muy emotivo? Que estaba Betina. Algo de un pajarito, ¿no? Sí, ay, me olvidé de eso. El texto de Molière, el de un autor, como dijo un autor que no sé cómo se llama. Eso es del final. Eso es un texto de Sganarelle del final. Sí. Que también nos gustaba mucho porque dice un autor que no sé cómo se llama. Sí. Nos resultaba muy simpático esa mirada así de poca importancia en relación al autor, ¿no? Sí. Yo me acordaba de... Yo les tenía un poco de miedo, María, pienso ahora. Hacías bien. Yo venía de una experiencia con muchos hombres en las novelas de arte. Entonces, el estar con ella, sobre todo cuando no había Don Juan, claro, cuando no aparecía el Don Juan, a mí me sorprendió, era muy sorprendente para mí cómo eran las reacciones, si les gustaba. Intuía que les gustaba porque seguían viniendo a los ensayos, pero yo decía, en cualquier momento me van a decir, mira, yo no me interesa. Bueno, me acuerdo que en un momento ¿Viste cómo?
vos detuviste los ensayos, me acuerdo, ¿te acordás que hubo te tomaste, no sé si fueron 2 meses, que se interrumpió el ensayo, que no sabíamos si íbamos a seguir o no, Es y verdad. después se retomó. Sí, digamos, me acordaba también, ahora hablando de los textos. Lo que pasa es que ahí había un elemento, si yo no recuerdo mal, que yo lo vivía de manera muy paranoica, que era que nosotros habíamos establecido un acuerdo con una coproducción europea que nos permitió manotear unos dineros bastante interesantes en esa época, y que era la primera vez que yo aceptaba como si fuera fechas o en algún momento dado tener que viajar y llevar el espectáculo sin tenerlo terminado. Y a mí eso me torturaba mucho, me generaba mucha... Sí, me angustiaba, me generaba desesperación, porque había que hacerlo, sería. Claro, claro. ¿No? Me acuerdo de que ensayábamos en chileno en un momento. Ah, muy bueno. Ensayábamos en Sí, chileno. sí, sí. Sí, yo me acordaba bueno, lo que era esto de la escritura del material, digamos, lo que entiendo que tal vez fue como, en tu caso, Bartolo, como lanzarte a escribir algo donde no había ese antecedente por ahí de una, como había en lo de Art, de una literatura ya armada, ¿no? Que era, digo, no solo era la estructura, sino los dichos de los personajes, la forma en que hablaban. Yo me acuerdo que yo tenía un texto antes de terminar, que lo recuerdo mucho, que decía, hay que decir la letra, porque si no el ruido es ensordecedor, todas esas palabras, todo ese griterío. Y en estos tiempos, sin hacer teatro, escucho que muchos actores con sus obras, la otra vez escuchaba de Julio Chávez, pasan la letra, pasan el vínculo que vos tenés con esa repetición, con eso que claramente también te permite, como si fuera una oración o un mantra, no pensar, no entrar en el parloteo mental, sino como deslizarte por esa letra y filtrar otras cosas. Ahí estaba muy, muy, muy presente, me acuerdo, como eso, como con el diálogo que tenía la obra con lo teatral. Y después había otros 2 núcleos que tenía la obra, que aparecía al inicio, que también tenían que ver un poco con cómo evoluciona la sexualidad en la infancia, que es toda una zona pregenital, que era una zona escatológica, digamos, Sí. anal. Sí, la idea del baño, el vínculo, ¿no? claro, la asociación del baño, de lo que pasaba en el baño, también con lo que pasa en relación a lo que puede ser un orgasmo en la sexualidad. Y todo el núcleo que también tenía Fernando en relación a la juventud y todos los digamos, todo lo que ahora también yo lo pienso mucho en relación a la pandemia, las diferencias de cómo vive alguien que tiene, como ustedes, por ahí 30 y pico de años, todo ahí en potencia, cómo vivís la experiencia de quedarte adentro con personas que por ahí, en mi caso, yo me siento más grande y siento que por ahí tengo más paciencia que alguien más chico. Podés referirte con tranquilidad a mi edad, María, ¿no? No trates de protegerme. No, pero que bueno, eso, me acuerdo que frente a un planteo que hacía Gaby, la respuesta que le daba Fernando era, sos joven, ¿no? O sea, esto no se contesta más que señalándote esto, que sos joven. Bueno, que estaba bueno también. Pero sí, digo, en relación a lo que... ¿Sabés qué me hacía acordar un poco cuando María recién contaba lo del armado, del texto? Algo de lo que me pasaba en el corte. Yo tengo la sensación de que el corte y donde más duele
tienen como, no parentesco, no, son muy diferentes, pero hay algo como muy de mucha búsqueda de un elemento poético más absurdo, más extrañado, menos reconocible que de mal en peor, o aún de el pecado que no se puede nombrar, que también tenía una cosa muy forzada, pero su narración tenía lineamientos como más, no sé cómo decirlo, no más realistas, pero no tan estallados. A mí me parece que Donde más duele tiene algo de una especie de desmesura en ese sentido, temática, expresiva, visual, como algo que lo tornaba un espectáculo difícil. A mí, por ejemplo, siempre la sensación que tuve es que era un espectáculo que era visto, que había algunas personas que tenían una adhesión incondicional y de mucha cercanía, y otros que lo veían como un espectáculo más distante, más raro, excesivamente abstracto, por decirlo así. También el tiempo, ¿no? Aparecía mucho juego sobre alterar las secuencias temporales, en ese juego de la hora es antes y finalmente la hora es ahora, pero también en la repetición del personaje de Aide, de es de día o de noche. Y es de día o es de noche, sí. Esa confusión en relación a la temporalidad que se ponía en juego. Sí, y volviendo ahora a la pandemia, que es tan central, que está, o sea, así como el ahora es antes en esa condensación es totalmente potente. Lo que pasa en esta pandemia con la idea que son las 6 de la tarde y es de noche, o sea, cómo vos vivís, por lo menos a mí me pasó lo afectada que quedé cuando me empecé a fijarme que a las 6 menos 10 de la tarde iba a caer el sol y ya no a las 6:30, cómo realmente fue un cambio muy grande. Ahí la obra lo cuenta mucho, o sea, te puede pasar algo muy diferente si es de día o si es de noche, digamos, siendo la misma persona, ¿no? Hay algo como muy determinante en eso. También, bueno, había algo que por ahí de la luz el grupo que viajaba era un grupo pequeño, que éramos los actores, Bartolo y Pastorino, digamos, el Jorge Pastorino. Una institución. No, digo que para semejante espectáculo era un grupo pequeño realmente, para cada puesta había que trabajarla mucho. Yo me acuerdo que vos estábamos todos, bueno, pero vos sobre todo mucho tiempo armando la puesta en los teatros, ¿no? Los detalles, Sí, nosotros sabíamos ahí que perdíamos, ¿no? Perdíamos, lo supimos siempre, que había algo del traslado que desde el punto de vista del espacio, por más que se intentara replicar, había algo, por decirlo así, político en ese patio, en esa cantidad de metros ahí oscuros, llenos de plantas, que era imposible de replicar, y lo del agujero, lo del Sí, y también que el público entrara o sea, ya para el público la experiencia de entrar por ese mismo espacio, ¿no? Tenerlo ahí, también lo que pasaba con el sonido, ¿no? Me parece que había algo de lo que pasaba con el sonido que se iba hacia el fondo, y todo lo que pasaba cuando Fernando regaba las plantas, ¿no? Pero todo lo que pasaba en el fondo era muy, muy atractivo, y eso sí, después era escenográfico, ¿no? Que estaba súper suelto porque eran teatros. Era precioso el momento en que ponía y escuchaba a los Beatles y se iba caminando por el patio. Era precioso, era tremendo, pobre. Sí, muy curioso. También lo de cuando lo hicimos en España,
José Luis Gómez, que es el director del Teatro de la Abadía, donde lo hacíamos, muy amable, me pidió charlar, encontrarnos, y entonces me preguntó cómo hacía para que ustedes actuaran lo que actuaban. Una pregunta genuina, pero insólita al mismo tiempo, porque, bueno, yo le dije que no había, que entendía la pregunta, pero me parecía que tenía que ver con las personas, que eran eso, que eran buenas actrices y actuaban eso, que ustedes entendían, pero estaba estaba muy conmovido y fascinado porque lo que le llamaba la atención es que sobre un mundo tan extrañado, por decir así, las emociones que circulaban o las energías que circulaban eran de una magnitud muy realista, de mucha intensidad, ¿no? Me parece que esa combinación, que estaba bueno pensar que lo que le gustaba, lo que lo sorprendía, esa combinación entre algo tan falso, en un aspecto tan teatral, y al mismo tiempo tan contenidamente humano, tan afectado, etcétera, etcétera. No, también me parece que, en principio, me acordaba lo que era la previa de Donde Más Duele, o sea, todo lo que hacíamos o el tiempo que invertíamos en entrar a escena en esa cuerda, lo que era entrar en ese, digo, bueno, pasar la letra a todas las funciones era lo mínimo, pero eso, digamos, yo me acuerdo que tenía como muchas rutinas que sentía también por mi propio enloquecimiento que tenía que hacer para poder actuar bien. Y también un poco esto que hablábamos antes, Bartolo, que creo que Analía lo debe compartir. Vos sos alguien que ha mirado todas las funciones, digamos, de la obra, de todas las obras, digo, de Donde Más Duele fue la única donde vos me dirigiste, pero digo, estaba esa responsabilidad y ese compromiso también, me parece, de estar un poco con tu cabeza y con tu asociación y con tu deseo, tu vara alta en relación a lo teatral, un poco nada, en personas en formación, en personas buscando su ser actriz, me parece que era muy potente. Bartolo tenía algo que creo que lo sigue teniendo, que es cuando empieza a garraspear cuando algo no le gusta. Sabés que ahora con el tema de la pandemia, el día que hicimos el ensayo, Clara se ríe porque a lo mejor se enteró, hicimos un ensayo general en el Cervantes del Rey Lear nuestro, de la gesta heroica. Sí. Y entonces en un momento, pero ya estaba la información del quilombo con la pandemia y ya sabíamos que hacíamos eso y se terminaba el asunto. Entonces, el jefe técnico de los eléctricos del Cervantes le dice a Pastorino, che, pero tu director está loco, dice, tosía y carraspeaba en medio de la pasada, porque en algún momento dado, como estábamos lentos o algo, yo decía, Sí, bueno, yo me acuerdo una vez de un espectador, bueno, lo de siempre, que parece una tontería, pero un espectador, o sea, había 3 toses a la vez y yo decía, Se te confundía, ¿cuál es? subía, bajaba el tono. Claro, ¿a cuál hay que darle bolilla, no? Por favor. No, ¿qué? ¿A qué se refiere la tos también? ¿A qué se refiere la tos? Pero digo, Claro. es toda una peculiaridad también que todas las funciones, uno diría, ya es como un otro actor, ese director mirando. Ahí está Analía, que yo la veía ir a sus funciones como directora, ahí con paso firme, todas las funciones. Sí, pero no todas. Bueno. Yo pensaba en algo de la idea de la representación, que me parecía como muy singular cómo aparecía la idea del vínculo con el texto,
en los personajes, tanto en el de Analía como en el de María, ¿no? Como esa diferencia en el vínculo con la textualidad, que quizás en el personaje de María aparece desde ese lugar como más representativo, ¿no? Como esta idea, por ejemplo, cuando la dirige a Bettina y le dice que respete las comas, que respete los puntos y demás. Y en el personaje de Analía, por ejemplo, ese texto de todo es plagio, todo es un rejunte o algo así, no sé, donde se ve como esa diferenciación también en los comportamientos, ¿no? En los personajes en relación al vínculo con la sexualidad. Como esa discusión quizás que circulaba dentro de la obra sobre el texto, sobre la idea del texto. Ahora, está bueno esto que vos recordás de lo que decía el personaje de Nenucha, de que todo es rejunte, todo es plagio, porque también era un texto defensivo nuestro, ¿no? Era un texto que hablaba de nuestra propia incertidumbre en relación al tratamiento sobre el mito del Don Juan, de lo que se esperaba. En Francia fue notable el desencuentro entre lo que nosotros mostrábamos y la expectativa que tenía ese público, que era un público de abonado, gente que tenía comprado el abono independientemente de quién viniera en el Teatro Nacional francés, y venía a ver Don Juan, y el desencuentro entre su expectativa y lo que veía se hacía sentir, se percibía. Y nosotros teníamos también acá esa sensación de que estábamos haciendo algo un poco irreverente, en el sentido de no tener la protección, la malla protectiva del texto, y de un texto canónico como es el texto de Don Juan, ¿no? Entonces, es lindo ese texto, ahora que vos lo traes y lo recuerdo, es lindo la idea, aún desde la idea defensiva de decir, sí, todo es rejunte, es plagio, todo texto es resto de otros textos, son cosas sueltas, palabras sueltas, gestos sueltos. También ataca la idea de entidad, de personalidad, de algo definitivo, sino son como cosas inestables, momentáneas. Eso siempre me parece que estuvo presente, aún como temor, como un elemento de temor, decir, bueno, a lo mejor eso mismo genera debilidad en el objeto, ¿no? Pero... Sí, también me parece esto que ha sido a lo largo de tu trabajo como director, ese vínculo ambivalente con lo que es el texto, en tu caso, Artis, digo, como algo que también, digo, algo de lo que me alejo, o algo que escribo, o un respeto enorme por algunas tradiciones, los textos de algunos autores, o sea, eso ambivalente, la idea, la tradición y la vanguardia, ¿no? También como que estaba ahí presente, que esto que decíamos antes, o sea, posiciones amorosas, posiciones teatrales, los personajes como que oscilaban en esas mezclas, que después no podías distinguir cuál era cuál también. Sí, también que hay algo del texto que suele funcionar como un legitimador, y que hay algo del trabajo general de Bartolo y del teatro, o de muchas corrientes del teatro, que tiene que ver con correrlo de ese lugar, ¿no? Sí, sí. Bueno, qué alegría volver a pensar sobre ese material y sobre ese texto y ese tiempo, sí, de mucha laboriosidad. Lo recuerdo como un tiempo
sí, de mucho trabajo, ¿no? De mucho laburo. Y mucha experiencia también, ¿no? Con tanto viaje en tan poco tiempo, mucha experiencia Los viajes compartida. fueron muy fuertes, muy fuertes. Digo, siempre los viajes tienen, sí, características movilizadoras y todo, pero teníamos, yo por lo menos tenía, obviamente, muchísima confianza en las actrices, en Fernando, en la cosa interna, pero sabía que íbamos a ser mirados con dificultad. Por un lado, con el tema del subtitulado y todo eso, que siempre es lo que hablábamos al principio, que María decía, la gente miraba, trataba de leer, trataba de entender, que siempre es un incordio y una sensación horrible, porque está tratando de entender no la escena, sino lo que se dice. Y lo que se dice siempre es enormemente importante, pero no es el núcleo de lo que pasa. Y eso es el fundamento de nuestro trabajo, digamos. Lo que pasa son las combinaciones de los relatos dentro de la escena y sobre todo algo inasible, poético, que no significa modificar los movimientos ni modificar lo que se dice, que es actuar, que es emitir el flujo de actuación en algo que es como una cosa maquinal. En esa máquina aparece e irrumpe un elemento poético, eso, inasible, que es que esas personas están actuando. Y entonces todo se va para otro lado, sería, o se coloca en otro lado. Entonces sabíamos también de esa debilidad, sobre todo en Francia. Por suerte que fue extenso el tiempo que estuvimos en París y nos permitió modificar las primeras sensaciones, la primera semana, que yo la recuerdo como una semana dura, sobre todo para la dirección que ve desde afuera y percibe más el clima del espectador, ¿entienden? Digamos, que está más presente cierta temperatura de la sala o cierta forma de reacción que tiene el público con el objeto. Sí, pero y una pena que Polanski no se detuvo Claro. y la saludó a María. Sí, sí, no, de las giras, como que vivimos vivimos una situación que la comentamos antes, que fue que el principal productor de la obra, que era la gente del Festival de Aviñón, en el momento en que nosotros llegamos, el festival, por una huelga técnica, decide suspenderse. Decide que no va a arrancar, pero no se sabía si podía resolverse esa huelga o no, así que estuvimos 10 días alojados en una cuarentena muy sofisticada, en una casa. En unas asambleas donde se comía, me acuerdo que en las asambleas se tomaba champán y se comía salmón. Claro. El festival o no. Era tremendo porque además, donde más duele, abría el festival. Era uno de los espectáculos que estaba el primer día. Con lo cual nosotros montamos, ensayamos, ¿entienden? Estábamos con esa energía de disponibilidad. Tremendo. Y al final... fue bastante, sí, un bajón importante ese. Sí. También me acuerdo otra anécdota, que el primer lugar de la gira, que era Ámsterdam, yo 3 días antes me quedé sin voz, totalmente muda estaba. Para llamar la atención. No, me quedé muda totalmente. Y ahí se veía, o sea, si una de las actrices no podía, o sea, si no puedes hacer esa función, o sea, no es como cualquier otra función, o sea, se cae ese lugar, sacan la plata, o sea, era algo gravísimo, ¿no? Estar sin voz.
Después se fue resolviendo, pero me acuerdo que eran unos estreses muy, muy altos. Sí, claro. Sí, porque los viajes además se concentra mucho, todo se concentra mucho, se arma como un tiempo donde la función, el trabajo adquiere una especificidad total, digamos, ¿no? Quiero decir, casi pasa a segundo plano la ciudad, lo hermoso de los museos, de los paseos, de todo. La verdad que no adquiere nunca carácter comparable con la sensación de la flecha lanzada hacia las funciones, la concentración de energía de esas funciones. Sí, Y el placer que fue ir a España también, ir a un lugar donde no hubiera subtítulos. Claro, acá lo muestro, así no se ve. Este era el programa de... ¿Se ve? ¿O lo muestro Sí, más? sí. Perfecto. Y ahí están todos los comentarios sobre los temas. Claro, que era como que se abría y estaban todas ahí. De Guía Peuser. La guía Peuser. Bueno. Bueno, Estamos bien ya, ¿no? Sí, estamos bien. A las personas que estuvieron escuchando y mirando, decirles que la obra está en YouTube, que la pueden disfrutar. Aclarar que, bueno, que el pozo no está, porque es una obra que se filmó en el festival, no recuerdo cuál, pero... Sí, en Francia, En Francia. en Chaillot. Ujú. Es la filmación de Chaillot, está bien. La filmación de Chaillot, sí. Pero la filmación está muy buena y se puede apreciar muchísimo. Bueno, agradecerles a María, a Analía, un placer siempre escucharlas. Buenísimo. Bueno, Sí, sí, una alegría. Bueno, Una alegría verlas además. verlas claramente. Claro, con este tema de la pandemia. que logramos sobrevivir como actrices, imagínate en la Argentina hace Grande, 18 grande. años y Grande. todavía con Grandes ganas de actrices, actuar. grandes. Además, Analía es una gran directora también, así que nada. No, fue muy bueno saber que eso estuvo ahí, se hizo, que tuvo ese desarrollo, que pasaron esas cosas y que nada, cada uno de nosotros pudo seguir afirmando lo teatral. Eso es lo mejor. Así que muy amables a ustedes también por hacernos el aguante y por estar ahí preguntándonos y muchas gracias. compartiendo. Lo veo a Eugenio Skolnikov ya con cara... No. Trabaja. Sí, es tremendo. No. Bueno, María, te mando un beso Bueno, muy grande. Muchísimas Nos vemos, gracias. María. Un beso enorme. Un beso a todos. A todos, Adiós. Eugenio, Hasta María, luego. Clara, Lucía, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, Chao. ya salimos del aire. Ya cerramos. Bueno. Muy bien. Bueno, chao. Gracias. Chao, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. No, de verdad. Chao. Chao. Adiós.